En los 200.000 años anteriores, menos de una tercera parte de ese número desapareció para siempre. Y el mismo modelo extraordinario de extinción se repitió en Europa y Asia. En Siberia y en Alaska se encontraron masas de huesos de millones de animales que perecieron en un cataclismo. El mamut gigante no fue víctima de los cazadores prehistóricos, sino de una catástrofe natural. A finales del siglo, cazadores siberianos se tropezaron con el cadáver de un enorme animal. Cuando se desenterró y transportó, se encontró que su estómago contenía plantas sin digerir procedentes de climas templados. El animal había sido totalmente congelado, más rápido de lo que cualquier moderno congelador es capaz. Lo que es cierto es que hace unos 12 o 13.000 años, un terrible frío abatió Siberia y no ha parado desde entonces. El misterio de los mamuts congelados ha dado lugar a algunas extrañas anécdotas, algunas ciertas y otras no. Como la historia de los filetes de mamut servidos en Fairbanks, Alaska. Lo que es cierto realmente es un informe del siglo XIX del naturista ruso Baron Wrangel, que descubrió la isla de Oso, que se encuentra al norte de Siberia, y donde la arena estaba sujeta literalmente por arrecifes de hueso y colmillos de mamut y otros animales que habían desaparecido en alguna extraña catástrofe primitiva. La extinción masiva, la tremenda actividad volcánica, la rapidez con que se derritió el hielo, parece sugerir que tuvo lugar una increíble revolución del clima hace 12.000 años. Parecen existir algunos factores, pero no sabemos exactamente cuáles. El fin de la edad de hielo. ¿Qué es lo que hizo esta revolución? Aquí está la gran cuestión. ¿Qué produjo el cataclismo? Una de las mejores ideas que se han propuesto es del americano Charles Hapgood, que sugirió algo que llamó desplazamiento de la corteza terrestre, que significa que toda la corteza de la Tierra se cambió de sitio de repente. Toda la cáscara exterior de la Tierra es solo una tercera parte de la masa de la Tierra. Se perdió, se movió, como la cáscara de una naranja. Más fina que la cáscara de un huevo, la corteza de la Tierra se apoya en un líquido interior fundido. La teoría que rige la corteza de la Tierra es la de las placas tectónicas. Los continentes poco a poco se fueron separando a lo largo de miles de millones de años. Aunque la ciencia rechazó esta teoría durante más de medio siglo. Y ahora igualmente rechaza la idea de que la corteza terrestre pueda moverse como una unidad. Pero un científico estaba fascinado con la idea. Si hubiera vivido más tiempo, se hubiera considerado más seriamente la teoría del desplazamiento de la corteza terrestre. Su nombre fue Albert Einstein. En resumen, esto es lo que expuso. Cuando di con el trabajo de Hapgood, me quedé fascinado. Era una idea tan simple, pero que explicaba un gran número de problemas. Hapgood tenía la teoría. La cuestión era cuál era el mecanismo que ponía la enorme cosa en movimiento. Y fue Einstein quien planteó la idea. La enorme cantidad de hielo acumulado alrededor de los polos pudo hacerse de 3 kilómetros de grueso. Hielo que se extendió hasta el centro de América. Estos incontables billones de toneladas de hielo, si se formaron de forma desequilibrada, podrían haber causado que toda la Tierra vibrara como una rueda con un gigantesco peso colocado en su borde. Esta vibración, de hecho, sería suficiente para causar ese cambio de la corteza terrestre. Hace 55.000 años, el Polo Norte estaba colocado cerca de Europa, pero de repente se desplazó a Hudson Bay, en Canadá. Alrededor de 12.500 años antes de Cristo, lo hizo de nuevo hasta donde se encuentra ahora. O es mejor decir que las tierras y los mares han sido arrastrados a lo largo del polo, impulsados por el desplazamiento repentino de la corteza terrestre. Y si fue así, esta es una de las cosas que habría pasado al final de la Edad de Hielo. El desplazamiento impulsó a América fuera de la zona polar. El mar a su norte se congeló con una capa fina de solo milímetros de espesor. La enorme capa de hielo que había sobre Norteamérica se derritió en pocos años.
Lo que es interesante sobre la teoría de Hapgood-Einstein es que también explica bastante bien algunos otros mitos bastante ajenos al mito del diluvio. Hay mitos de tremendos terremotos o catástrofes volcánicas, negras lluvias del cielo o congelación total de las tierras. Y puedes comprobar que el punto de esto es que precisamente lo que pudo haber pasado es que la corteza terrestre se desplazó. Con bastante rapidez, zonas que habían sido anteriormente de frío cambiarían a zonas de calor. Cosas como mamuts congelados en un segundo en Siberia. Especies enteras desaparecerían completamente. Si el desplazamiento de la corteza terrestre causó el diluvio que destruyó una civilización, ¿dónde estaba esa civilización? Investigadores creen haberla encontrado en Grecia, en la isla de Santorini, destruida una vez por una enorme erupción, o en la antigua Troya, o en la isla germana de Heligoland, casi barrida por el Mar del Norte. Han buscado continentes hundidos en el Océano Atlántico, pero no se ha encontrado nada. Y es exactamente este problema lo que ha echado por tierra la Atlántida de Platón como una proposición seria para serios estudiosos. Oceanógrafos han cartografiado los suelos submarinos y simplemente no existe ningún continente perdido. ¿O sí lo hay? En lo que nos cuenta Platón sobre la Atlántida, la describe con montañas en medio del océano. Y el océano verdadero es, por supuesto, el océano del mundo. Es más tarde cuando empezamos a dividir el océano en diferentes partes, llamándolo Atlántico, Pacífico, etc. En realidad, el mundo tiene un solo océano, y los mitos de alrededor del mundo son bastante explícitos sobre qué pasó. El Zen Vesta de la literatura védica describe la isla no solo destrozada en un diluvio, sino cubierta de hielo y nieve. Así buscamos una isla cubierta de nieve en medio del océano, y la gran candidata es la Antártida. Si el Polo Norte se desplaza, también lo hace el Polo Sur. Flemeth cree que hace 12.000 años parte de la Antártida se encontraba en zonas templadas y podía haber albergado una civilización cuando el continente desapareció por el peso del polo. Es la explicación que encuentra a los mapas que muestran partes de la Antártida según están colocadas bajo el hielo. El almirante turco Piri Reis demuestra tener conocimientos de la Antártida que no debería haber tenido. Tanto el Departamento de Cartografía de la Armada como del Ejército del Aire nos dicen: hemos hecho comparaciones de picos salientes de las montañas. Les encontramos una sorprendente coincidencia. Tenemos que destacar que no estamos hablando de un mapa, el mapa de Piri Reis, que podría ser discutido, sino de docenas de mapas. Por ejemplo, el mapa de Phineus de la Antártida es bastante preciso, mostrando sistemas de ríos que existen pero que eran desconocidos en el siglo XVI. No se descubrió la Antártida hasta aproximadamente el año 1800. ¿Cómo pues pudieron los cartógrafos registrarla gráficamente? Solo según Flemeth, si lo hicieron de copias de mapas milenarios. Información que sencillamente no debería estar ahí. Hace solo unos 25 años que sabemos que debajo de la capa de hielo de la Antártida existen algunas islas, un continente, un mar congelado entre ambas. Sin embargo, la información estaba ya en este mapa. A lo que me refiero es que estas islas corresponden a esta zona y los tipos de nevadas por aquí son muy intensas. Prácticamente nada por aquí. Estas islas de abajo de aquí se unirían antes de que se juntaran a la masa continental, por lo que hubo caminos por aquí durante varios miles de años. Y estos fueron probablemente caminos por aquí antes de que se juntaran. Lo que se describe aquí es algo que creo ocurrió hace unos 8.000 años, no posterior a 6.000 años antes de Cristo. No hay forma de saber cómo ocurrió, excepto suponiendo la existencia de una civilización que tuvieron ciertos conocimientos de cartografía y navegación, que fueron reinventados de nuevo en nuestra época. ¿Fue el comienzo de la civilización humana más antiguo de lo que pensamos? Se puede pensar que muchos elementos en este programa solo añaden insensatas sugerencias, que tomadas aisladamente pueden ser todas ellas discutidas. Pero si se ponen todas las piezas juntas, como las de un puzzle, se empieza a visualizar un modelo, como el que surge de los mitos.
Una civilización que desapareció y fue olvidada mucho antes de la historia escrita.